Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Carlos, un día más tenemos primero que felicitaros por la nueva exclusiva, pero segundo, sorprendernos. ¿Cómo es posible que la ministra Isabel Celaá reconozca en su declaración de bienes un valor patrimonial por 195.000 euros y vosotros investigando sepáis que tiene por lo menos 4 millones? Bueno, pues eso yo creo que se llama ocultismo. Entonces, como la norma de altos cargos lo que dice es que tienen que ser datos comprensibles, literalmente, por parte de los ciudadanos y transparentes, quiere decir que alguien no ha cumplido con esa ley. Y esa persona, evidentemente, es la que ha dado datos que son o incomprensibles o, desde luego, opacos. Y en este caso yo creo que estamos hablando de una opacidad. Y luego, además, hasta ahora los bienes que le habíamos encontrado, porque decía ella, la ministra de Educación y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, decía 195.000 euros, 195.408, para ser más exactos, euros. Y dice, ya ahí tenía. Y casualmente le empezamos a buscar y aparece un caserío familiar con 11 hectáreas. Aparece un piso compartido con 2 hermanos en el centro de Bilbao, pegadito a la Plaza de Toros de Vistalegre. Aparece una casa, un chalet de lujo en Berango, en una urbanización de ultralujo, pegadito a Guecho, en la zona pegadito a Neguri, etcétera, etcétera, con 700 metros cuadrados, 10 dormitorios, 6 baños, 3 salones, bodega, choco, etcétera, etcétera. Tenis privado, o sea, tenis suyo de la urbanización, tenis, frontón, piscina olímpica, etcétera. Aparece una finca colindante para todos los servicios de ese inmueble, del chalet de lujo. Y ella, supuestamente lo que declara son 195.000 euros. Y hasta ahora podíamos decir, hombre, esto es una barbaridad, esto no es transparente, pero es verdad que ella se agarraba y decía, bueno, pero es que los valores catastrales marcan tanto. Bueno, vale, los valores catastrales es verdad que eran ridículos y marcaban eso. No debería haberlos utilizado, pero bueno, los utilizó. El problema es que ahora, con la nueva casa, que son más de 300 metros, 310 metros cuadrados, toda una planta de un palacete, el problema que tiene es que el valor catastral marca cero, pero porque ha habido una intención de que marque cero. Entonces estamos en otra cuestión y en otro problema, y es que el valor catastral marca cero porque como se han remodulado, se han reformulado las parcelas, las plantas, porque de hecho ella ha unido 2, el catastro estaba esperando a que le enviasen los documentos oficiales para poder decir, pues miren, este piso tiene tal valoración. Como no se los enviaban al registro, el catastro no lo puede valorar. Claro, ¿quién es el responsable de enviarlo al registro? Pues ella. ¿Cuándo lo envía al registro? El 9 de octubre. ¿Cuándo sale la declaración oficial de bienes? El 29 de septiembre. Es decir, ella lo envía después del 29 de septiembre, que es cuando sale la declaración de bienes. Y decimos, bueno, a lo mejor será porque es que lo ha comprado después. Pues no, no lo ha comprado después. El 30 de julio de 2018 fue la compra. Es decir, ella lo compra, lo deposita más tarde y como lo ha depositado más tarde, el valor catastral no tiene otro remedio que marcar cero porque no sabe qué es lo que está catalogando. Resultado, ella puede incluir con valor cero, pero no porque el catastro esté por arte de birlibirloque marcando cero. No, no, no. Está marcando cero porque alguien se había encargado de que no fuesen entregados los documentos. ¿Quién es esa persona? Pues es ella. Este palacete, Carlos, del que hablas, es Casa Tangora, en Guecho, y Exacto. publicáis también en OK Diario que además tiene el triste privilegio de haber sido un inmueble pionero en un caso de acoso inmobiliario, porque el dueño que quería desalojar a los vecinos a base de meter a una especie de ocupa en un piso que les hiciera la vida imposible. Exacto, sí, sí, o sea, esta es una casa que durante mucho tiempo ha estado deshabitado, es un palacete precioso, a unos 100 metros de la playa de Areaga, en la mejor y más cara zona de todo el País Vasco, y yo diría que en una de las mejores y más caras zonas de toda España, porque es una zona de ultralujo, o sea, simplemente con meteros en Google Maps podéis ver las casas que lo rodean y todo lo que rodea su casa palacete, todos son palacios o palacetes. Entonces esta casa estaba dejada y durante mucho tiempo los antiguos dueños pues habían tomado la decisión de, oye, hay que desalojar a antiguos inquilinos que están pagando poco, antiguos propietarios, tal. Bueno, ¿cómo lo hicieron en su momento? Pues metiendo la típica familia que se dedica a generar problemas a todos los demás hasta que consiguiese echarlos. Bueno, no consiguió echarlos, tuvieron que ir a juicio, hubo unos jaleos tremendos, fue catalogado de acoso inmobiliario. Al final no consiguió echar a esos inquilinos, pero pasado un cierto tiempo hubo una promotora que ya acabó consiguiendo comprar los inmuebles, lo ha restaurado y fruto de esa restauración es cuando ha entrado esta persona, la persona ministra del Gobierno y portavoz del Gobierno, la señora Celaá. Carlos, la última vez que hablamos de esto, ya te pregunté, ¿qué interés puede tener una ministra del Gobierno en ocultar en su declaración de bienes en el Boletín Oficial del Estado el patrimonio, si eso es un documento hecho justamente para acreditar qué tiene cuando llega y qué tiene cuando se va? Es decir, para no poder argumentar que se ha enriquecido ilícitamente durante el ejercicio de su cargo. ¿Qué interés puede tener en achicar sus auténticas propiedades?
sea, yo creo que aquí el interés en el que estamos es un interés político y un interés electoral. Vamos a ver, no tiene ningún sentido. De hecho, hasta ahora, y lo que estás indicando, Javier, es tan cierto como que la indicación que siempre ha existido a todos los políticos por parte de las cúpulas directivas de sus formaciones ha sido: no echéis los valores hacia abajo, al revés, echadlos hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no os acusarán de haber generado negocio, haber obtenido patrimonio inmobiliario o patrimonio en general financiero durante la etapa en la que habéis sido políticos. ¿Cuál es la pequeña diferencia de Isabel Celaá con respecto a otros? Bueno, uno, es muy complicado encontrar una persona que tenga 4 millones de euros de patrimonio inmobiliario, con lo cual aquí, si pones la realidad, llama la atención. Dos, vivimos en una etapa muy populista, es decir, tú dices que tienes 4 millones de patrimonio y, claro, puesto que ha habido algunos partidos, en concreto el suyo, que se han dedicado a decir que todos los que tienen 4 millones de patrimonio inmobiliario seguro que son especuladores malvados enviados por el infierno, bueno, pues entonces a lo mejor resulta que tienes un problema tú misma al estar dentro de ese grupo al que tú has satanizado. Pero claro, tercero, y yo creo que es el punto clave, ¿a quién está en estos momentos intentando robarle voto, conseguir su voto el Partido Socialista? Del de Podemos. O sea, una persona que es la ministra de Educación, nada más y nada menos, una de las áreas más sensibles para los comunistas, podemitas, proetarras, etcétera, porque quieren hacernos una labor de ingeniería social a todos. No vaya a ser que se nos ocurra pensar por nuestra cuenta, que por lo visto es un vicio malvadísimo para ellos. Pues la responsable del control de los colegios va y resulta que es una persona que forma parte de la burguesía malvada, especuladora, llena de patrimonio. Claro, pues posiblemente esta mujer dice: a lo mejor va a resultar que mi perfil no es el más cómodo para venderlo dentro del Partido Socialista Obrero Español, y desde luego no va a ser el más cómodo para pactar con Esquerra, para pactar con Bildu, para pactar con Podemos, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo la sensación de que ella ha ocultado todos estos datos porque sabe que si en un partido o en uno de tantos partidos en los que no puede encajar en estos momentos es el suyo. Con lo cual, como para encima, resulta que aspirar a estar dentro del Ministerio de Educación como cabeza y además como portavoz del Gobierno. Vale, y entonces, una vez que ya ha saltado la liebre, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene a 6 o a 7 ministros comprometidos por una serie de escándalos no dé explicaciones de ningún tipo ni exija ningún tipo de cese o dimisión? Bueno, yo creo que ahí ya no entra una cuestión de ella, sino que entra una cuestión de él, de Pedro Sánchez. O sea, yo tengo la sensación de que en estos momentos encontramos a un ministro con un antifaz saliendo corriendo con una bolsa de dinero del Banco de España y gritando que viene robado, y se inventan una disculpa para que no dimita, pero no por el ministro en cuestión. O sea, yo estoy convencido de que en estos momentos la historia es muy simple. Ya ha tenido que forzar la dimisión de 2 personas. Él mismo está en estos momentos en tela de juicio, y cuidado con lo de juicio porque a lo mejor es hasta literal, porque Vox ya ha presentado una querella por el tema de la tesis falsa. Y yo tengo la sensación de que él ha dicho: hasta aquí hemos llegado, barrera. Es decir, si yo empiezo a seguir exigiendo criterios duros a mis ministros, ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con mi tesis? Yo también me tengo que ir, ¿no? Y yo eso ya no. Aquí sacrificios de los demás pasen, pero sacrificios míos ni uno. Es decir, yo tengo la sensación de que esto ya no es una cuestión de Isabel Celaá. De hecho, nosotros en OK Diario publicamos que Dolores Delgado, la ministra de Justicia, había ofrecido su dimisión, y fue precisamente él, Pedro Sánchez, el que le dijo: aquí ya no dimite nadie. Pues debería ir dimitiendo a alguien. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta, de Distrito Televisión, y director adjunto de OK Diario. Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada, y enhorabuena por esas exclusivas que seguís dando día a día. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.